con esto de los determinantes, calcularlos, ver las distintas propiedades que tienen y bueno, nada, básicamente eso, ¿sí? Asociarlo un poco con el tema de qué tiene que cumplir un determinante para que una matriz sea invertible, sí, es un poco relacionado con lo del práctico anterior. Y, y bueno, como a modo de vista gorda así de lo que es el práctico, nada, es eso. Ejercicio 2 acá ya arrancan con varias matrices ¿sí? Para calcular los determinantes, un ejercicio para aplicar en función de una matriz genérica, que sabemos el determinante, bueno, calcular aplicando distintas propiedades, calcular el determinante de otras matrices ¿sí? Similares a la que ya sabemos el determinante. Bueno, estudiar según un parámetro, ¿sí? Como ya han aparecido muchos ejercicios en los prácticos anteriores, siempre estudiar un sistema de ecuaciones o estudiar el rango de una matriz, etcétera, ¿sí? Distintas propiedades en función de un parámetro, ¿sí? Estudiarlo en función de una matriz, estudiar una matriz genérica y ver en función de ese parámetro cómo va variando esa propiedad que estamos estudiando, ¿sí? Ejercicio 5, bueno, para relacionar un poco, aplicarlas nuevamente más propiedades de determinantes. Un poco de demostraciones, ¿sí? El ejercicio 6, como ya veníamos viendo, varios ejercicios que implicaban demostrar propiedades de lo que estamos estudiando en cada caso, ¿sí? En el caso del práctico anterior era probar, por ejemplo, cosas de rango de matrices de rango 1 o bueno, similar. Y bueno, luego tenemos algunas matrices ahí genéricas para calcular, ¿sí? De n por n, para calcular el determinante. Y bueno, más casos particulares y finalmente la parte de aplicaciones, en donde, bueno, ya no es tan abstracto, si se quiere, y se le encuentra justamente una aplicación a esto de los determinantes para distintas cosas, como por ejemplo la geometría en el plano o para resolver un sistema de ecuaciones como sería este ejercicio 2, ¿sí? Eso como un pantallazo general del práctico, ¿sí? Para este práctico vamos a dedicar 2 clases, ¿sí? Yo considero que es medianamente corto el práctico, o sea, una semana tienen para hacerlo y creo que les da bien, ¿sí? Y bueno, ya medio vamos a ir arrancando. No sé si alguno ha podido hacer algo, si están todos medio en cero desde la base, cómo vienen con respecto al teórico, con el tema de determinantes, si ya saben, tienen medianamente claro qué es y algunas propiedades, o si están medio perdidos, cómo vienen con eso. Creo que hoy hemos quedado en recién empezar las propiedades. No las dimos todavía. Bueno, bien. Bueno, para la clase de hoy yo tenía pensado eh, hacer el cálculo, ¿sí? Calcular algunos determinantes, ¿sí? Por distintos métodos, y bueno, y aplicar algunas de las propiedades, así que nada, la vamos a ir viendo entonces a medida que resolvamos los ejercicios, ¿sí? Eh, Formas de calcular determinantes así, sin aplicar demasiadas propiedades. Asumo que han visto, bueno, por la definición, sí, que puede ser tanto desarrollo de una fila o de una columna, ¿sí? Después tienen claro el método de Sarrus, lo vieron en teórico, aplicable para matrices de 3x3. Creo que no lo dimos. No, Bien, bueno, está. Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, pensaba primero uno que sería un poco lo básico, ¿sí? Desarrollo o sea, determinar un determinante por el desarrollo de una fila o una columna, ¿sí? Había pensado puntualmente el ejercicio 2, ¿sí? La parte E, haciéndolo por este de acá, de los senos y los cosenos. Voy a anotar la matriz. Voy a obviar
el ángulo, sí, porque dado que todos los ángulos son iguales, bueno, no me aporta mucho escribir el ángulo, ¿sí? Una pregunta, Sí. Martín. Porque yo lo hice todo con senos, pero en un momento dice sen y en otro dice sin. Entonces me confundí, o sea, me generó una duda de capaz era otra cosa, tipo, viste que está lo de sec y esas cosas. Entonces me generó Sí, dudas, pero es todo seno. sí, es todo seno. En realidad, sin Bien, sería es seno en inglés, sí, hay veces que ahí se, va, se ve sin. Eh, no sé por qué está cambiado dentro de la misma matriz. Será que, ahí va. no sé, que lo iban a cambiar y no sé. Sí, La sí, verdad, capaz que es que tenían en la matriz solo esta matriz que tiene los dos sin y le sumaron la primera fila y la tercera columna y claro, le metieron puede el ser. seno, pero está. Ahí va. Bueno, ahora es. De nada. Entonces, este lo vamos a hacer haciendo desarrollo. Entonces, en este caso, vamos a ver de la primera fila, ¿sí? Porque tenemos dos ceros. Ustedes, si ya lo saben, en una matriz genérica, yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, si yo fuese eh, a, a desarrollarlo por una columna, ponele que agarro esta columna y lo quiero desarrollar de forma genérica. Bueno, por la definición, sí, el desarrollo por la tercera columna, sería -1 por la posición de cada elemento de la columna. En este caso estoy en la columna 3, ¿sí? Y arranco, por ejemplo, por el primer elemento que sería mi A13, ¿sí? Entonces tengo -1 a la 1 más 3, que representaría lo que se puede ver como la posición I y la posición J, ¿sí? Esos coeficientes, por. Lo voy a escribir medio mezclado capaz, ¿sí? Está de forma genérica. Entonces lo multiplico en este caso por el seno de tita, ¿sí? Voy a obviar tita para no marear, que sería mi elemento A13 por la matriz que yo obtengo, se le llama matriz con la conformada o algo similar, no me acuerdo del todo el nombre, pero es por el determinante de la matriz que yo obtengo si elimino la tercera columna y la primera fila, en este caso porque estoy analizando el elemento A13. ¿Sí? Entonces, esto equivaldría con el determinante de mi matriz seno, coseno, menos coseno y seno. ¿Sí? Bueno, pero a esto le tendría que sumar los dos términos que me faltan, que serían los análogos a mi término A23 y a mi término A33. ¿Sí? Entonces acá yo tendría más, y lo voy a seguir acá, tendría -1 más el término este, que es A23, entonces tendría -1 a la 2 más 3, por el término A23, en este caso es tangente del ángulo, por la matriz asociada a esta, que es si yo elimino la segunda fila y nuevamente la tercera columna. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que me quedan serían dos ceros arriba, y yo estaría tachando esto y esto. Me quedarían dos ceros arriba y abajo menos coseno y seno. Sí, eso, espero no haber mareado más, porque la verdad que lo hice todo desprolijo. Eso es un desarrollo genérico, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es en realidad desarrollar por la primera fila, sabiendo que como estoy multiplicando, estos desarrollos multiplican por las entradas de la matriz, ¿sí? Al yo tener mi primera entrada y mi segunda entrada en esa fila que sean 0, bueno, me facilita mucho todo el cálculo, ¿sí? Entonces, pasando un poco a limpio, hacemos desarrollo de la primera fila, ¿sí? Me quedaría el primer caso, si veníamos viendo, sería -1 por 1 más 1, ¿sí? Porque este elemento es el A11. Y acá entonces en vez de A11 voy a poner 0. Y bueno, por el determinante de la matriz que obtengo si le saco la primera fila y la primera columna. ¿Sí? Pero bueno, esto ya ni lo calculo porque sé que como está multiplicado por 0,
bueno, eso me va a dar 0, ¿sí? De la misma manera, para el segundo término de la fila, que sería mi A12, yo voy a tener entonces acá menos 1 a la 1 más 2. Pero no me importa eso porque nuevamente lo voy a tener multiplicado por el elemento A12, que vale 0, por la matriz A sub 12, que bueno, ese determinante no me importa. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, lo que me queda distinto de 0, lo único que me queda distinto de 0 es ese tercer término, ¿sí? Esta entrada que es la A13. Fíjense, obviamente, que es el desarrollo de la primera fila, porque estoy avanzando justamente en la primera fila, ¿sí? Y bueno, lo voy a seguir acá abajo, entonces acá me quedaría menos 1 por, como es la posición 1, 3, es menos 1 a la 1 más 3, por el coeficiente A13, que es seno del ángulo, por el determinante de la matriz A13, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto sabemos que es 0, todo este sumando también sabemos que es 0, nos sobrevive solo ese último sumando, a su vez esto ya sabemos que menos 1 a la 4 es 1, ¿sí? Entonces me queda seno por el determinante de la matriz A13, que es la matriz A, pero habiendo eliminado su primer fila y su tercer columna, ¿sí? Entonces, lo que se ve es que nos va a quedar seno, coseno, menos coseno y seno. Sí, lo voy a escribir acá. Bien. Y bueno, y esto es una matriz de 2 por 2, sí, por la definición es este primer elemento por lo que sería mi A22, ¿sí? Menos los otros dos elementos multiplicados, ¿sí? Entonces me quedaría seno a la 2 menos coseno por menos coseno, me quedaría menos coseno a la 2, ¿sí? Bueno. Esto no da otra cosa que seno a la 2 más coseno a la 2. Y si se acuerdan, una identidad trigonométrica era que esto siempre equivale a 1, ¿sí? Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre me da 1, ¿sí? Entonces, acá arriba, bueno, podemos, ya determinamos, ¿sí? Que el determinante de esa matriz A13 vale 1, por lo que entonces el determinante, si yo a esto le llamé matriz A, el determinante de A es, como habíamos visto, sería 1 por seno de tita por 1, ¿sí? Este 1 correspondiente al determinante de la matriz A13 y este 1 correspondiente a el resultado de menos 1 a la 1 más 3. Y bueno, y esto no me da otra cosa que es seno de tita. ¿Sí? Entonces, nada, llegué entonces que el determinante de la matriz A es seno de tita, habiendo hecho el desarrollo por la primera fila. ¿Alguno entendieron todos o alguno se perdió ahí en el medio? ¿Quedó claro? Bien. Bien, bueno, me alegro. Bien, entonces, ese es uno de los métodos, ¿sí? Que, nada, como quise un poco ilustrar con lo que hice al principio, era que en realidad es útil cuando nosotros tenemos una columna o una fila, ¿sí? Porque podemos desarrollar tanto por filas o por columnas, que tiene unos cuantos ceros, ¿sí? Por ejemplo, viendo acá un poco los ejercicios o sea, la distinta matrices de este ejercicio, cada vez que para el caso F, yo podría hacer el desarrollo o por la tercera fila o por la segunda columna, así que tengo dos elementos que son 0 y solo un 1. Eventualmente en el ejercicio H, que si ven la última columna, ¿sí? La cuarta columna tengo 3 ceros y solo un 1. Entonces, bueno, este método, que es más bien la de aplicar la definición de determinante,
es útil cuando tengo una fila o una columna que tienen unos cuantos ceros y pocos elementos distintos de ceros, ¿sí? Porque si no, me complica mucho. Si yo, por ejemplo, aplico la definición con esta matriz K, que es muy grande aparte, bueno, voy a tener que calcular mucho determinante de muchas submatrices y se me va a armar un lío, ¿sí? Entonces, bueno, es por eso que vamos a ver otros métodos, ¿sí? El siguiente método es el método de Sarrus, que le explico capaz medio de forma genérica. Es, si yo tengo, es aplicable para matrices de 3×3, acá. No sé si era método o regla de Sarrus, creo que es regla de Sarrus. ¿Es solo para 3×3? Sí. Está. Bien, que voy a escribir una matriz genérica de 3×3. ¿Sí? Yo quiero calcular el determinante de esta matriz, que lo voy a llamar A. Bueno, entonces lo que me dice Sarrus es que hay una manera de multiplicar estos coeficientes entre sí que me va a proporcionar el determinante. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Cómo lo voy a multiplicar, perdón? Multiplicando justamente las distintas diagonales que tengo, que para eso hay veces que es mejor visualizarlo de esta manera. Si bien yo quiero calcular el determinante de esta matriz, como es más bien como un método auxiliar, ¿sí?, de notación, me va a ayudar colocar lo que sería la primera columna y la segunda columna al costado de mi matriz, ¿sí? Entonces, como ven, estoy colocando mi primera columna A, D, G, acá, y la segunda columna B, E, H. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todas las diagonales, ¿sí? Voy a hacer esta multiplicación y esta multiplicación. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo 3 diagonales que si quieren las pueden ver como que van o sea, bajan hacia la derecha, ¿sí? Y entonces ese producto me daría, lo que me dice Sarrus, el determinante es igual a por E por I, ¿sí? Ese es el producto de mi primer diagonal, más B por F por G, producto de mi segunda diagonal, más C por D por H. ¿Sí? Ahí ya multipliqué todas esas 3 diagonales, ¿sí? Eso es una parte, todavía Sarrus no dice que el determinante es exactamente eso, ¿sí? Sino que le agrega otro término que se lo agrega restando, ¿sí? Que voy a borrar estas diagonales de acá. Bueno, siempre pasa lo mismo. Ahí. Y bueno, y ahora le voy a restar las otras diagonales, ¿sí? Que serían las que ascienden hacia la derecha. ¿Sí? Serían estas 3. ¿Bien? Entonces, esos términos los voy a multiplicar y sumar cada uno. ¿Sí? HFA sería la segunda diagonal, ¿sí? Y DB sería la última. ¿Sí? Entonces, así se calculan determinantes para matrices de 3×3, ¿sí? Fíjense que resulta bastante más fácil que desarrollar, si yo quisiera hacer acá el desarrollo genérico del determinante de esta matriz, desarrollando, por ejemplo, por una fila, estaría escribiendo, no sé, 3 renglones desarrollando cada determinante, ¿sí? Porque cada elemento me va a tener a su vez dentro de él el determinante de una matriz de 2×2. Entonces, resulta muy práctico, ¿sí? Y mucho más sencillo. Lo importante, obviamente, no es que es imposible casi memorizarse esto A por E por I, B por F por G, ¿sí? Por eso un poco les mostré esto de agregar estas 2 columnas y hacer el producto en esas diagonales, ¿sí? Acuérdense que las primeras serían estas 3 diagonales, las cuales van sumando, ¿sí? Y después las otras 3 que dibujé en el otro sentido van todas restando, ¿sí? Por eso puse acá el signo de menos y todo lo que sigue entre paréntesis, ¿sí? Ahí está. ¿Bien?
Así que, bueno, eso es el concepto de la regla de Sarrus. No sé si entendieron todos. Si alguno tiene una duda, que pregunte. ¿Estamos bien? Y ahora lo que vamos a ver es, Bien, sí. impecable, es lo que sería una aplicación, ¿sí?, del método. ¿No? Bien. Profe, una pregunta. Sí, Para matrices que no sean de 3x3, para no tener que aplicar siempre hay que, para hallar el determinante, hay que aplicar la definición, o hay otro método como este, así de Sarrus. no, hay distintos métodos, sí, que bueno, un poco es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora, como Está bien, bien. me comentaron que, bueno, que propiedades en realidad no han visto demasiado, si bien las vamos a ir viendo, no creo que podamos ver todas, ¿sí? Pero tener conocimiento y poder aplicar las propiedades de los determinantes para calcularlos es algo que resulta muy útil, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algo que ya están acostumbrados a hacer ya a esta altura del curso, que es escalerizar matrices. Bueno, una manera de escalerizar una matriz y a partir de la matriz escalerizada obtener el determinante de mi matriz original, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer y bueno, teniendo cierto cuidado con qué transformaciones aplicar y ver cómo modifican el determinante de la matriz que yo obtengo esas transformaciones que aplico, bueno, un poco viendo eso se puede, hay otros métodos, ¿sí? Bien, Vale, bien. Gracias. de nada. Bueno, entonces, para determinar entonces el determinante de esta matriz, voy a escribir nuevamente, ¿sí?, para facilitar la visualización, la primera columna y la segunda columna al costado de mi matriz. Y bueno, voy a hacer el producto ese que vimos más arriba, ¿sí? Entonces tendría, primero, sumando estas tres diagonales, tendría 1 por 2 por 6 más 1 por 3 por 1 más 1 por 1 por 6. Menos, y ahora tengo que restarle el producto de las otras tres diagonales, que sería esta y esta, ¿sí? Entonces tengo 1 por 2 por 1 más. Disculpa, ¿no sería 1, 2, 3 en vez de 1, 2, 3, 6? ¿En cuál? ¿En este término? No, digo cuando agregaste las dos columnas. Ah, sí, está bien. Ahí va, impecable. Sí, muchas gracias. Si te fijas, justo este término nos queda por fuera de las diagonales, pero está. No, sí, también obviamente está perfecto, o sea, no puedo el poner de cualquier abajo. número. Bien, bien, muchas gracias. Pero también cambia el de abajo. 1, 2, 3. El de abajo es un 3 en vez de 6. Está muy bien, sí. Ahí va, copié la tercera en vez de la segunda. Ahí solo cambiaba ese nomás. Y ahí me cambia entonces esta de acá, 1, 1, 3. ¿Sí? Bien, habiendo corregido eso, me cambió acá ahí tenía un 6 y ahora ya puse el 3. Y bueno, siguiendo entonces con la diagonal que tenía la primera diagonal, esas ascendentes, si se quieren ver de alguna manera, que son las que se restan. Tengo 1 por 2 por 1 en la primera, 3 por 3 por 1 en la segunda, y en la tercera tengo 6 por 1 por 1. ¿Sí? Y bueno, y ahora es hacer los productos, seguir sumando. Y acá voy a tener 2, 9 y 6. Bien, esto me da 17 y esto me da 15, 18. Bien, entonces llego a que el determinante de A vale 1. Bien. Si quieren, pueden hacer el desarrollo por la definición y verificar que de verdad se cumple, sí, pero bueno, es esto, ¿sí? La regla de Sarrus aplicada a matrices de 3x3. Y nada, les recomiendo, yo por lo menos todas las matrices de 3x3 a la cual le tengo que calcular un determinante, siempre aplico este método, ¿sí? ¿Alguna duda entonces de este método o de cómo lo
lo utilizamos para la resolución, ¿sí? ¿Alguna duda o estamos bien? Bien. Bueno, impecable. Bueno, entonces ahora un poco en función también de lo que habían preguntado hace un rato un compañero, y que yo comenté, es que hay otra forma de calcular determinantes, que es escalerizando la matriz, ¿sí? Una matriz, algo importante que es como que la base de por qué se va a escalerizar la matriz, es que, por ejemplo, esta matriz J que se tiene acá, hay una propiedad que dice que matrices triangulares, que el determinante de matrices triangulares es igual al producto de la diagonal principal, ¿sí? Es decir, esta matriz J que yo tengo acá, puedo ver que es triangular, ¿sí? Es triangular superior, tengo todos ceros por debajo de la diagonal, y bueno, por encima de la diagonal todos números que, bueno, en este caso no me van a importar porque el producto de esta diagonal me va a dar el determinante de la matriz J, de esta matriz, ¿sí? J, que podemos llamar. ¿Sí? O sea, el determinante de esta matriz va a ser 2 por menos 1, por 2, por 1, por 4, por menos 1. ¿Sí? Así se calculan los determinantes de matrices triangulares. ¿Eso se entendió? ¿Y si fuera al revés? Si fuese triangular inversa, o sea, triangular inferior, perdón, también Claro. es lo mismo. Si vos tenés todos ceros arriba y números abajo, ¿sí? Es lo mismo. En parte porque, no sé si ya la vieron, hay una propiedad, la voy a escribir por acá, de que el determinante de una matriz genérica A es igual que el determinante de la matriz traspuesta, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo, o sea, viéndolo como de otra manera, si yo tuviese una triangular inferior, la puedo transponer y calcular el determinante de la matriz traspuesta, que es una triangular superior, ¿sí? Pero está, o sea, es lo mismo. Si es triangular, no importa que sea inferior o superior, es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Bien? Eso. Bueno, entonces, un poco, capaz lo puedo... bueno, les queda ahí, anoten ustedes eso de que matrices triangulares utilizan o sea, se determina ese determinante, valga la redundancia, como el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, utilizando ese principio, ¿sí? O ese concepto o propiedad, es que nosotros vamos a querer escalerizar una matriz para obtener una matriz triangular, y de esa manera que sea mucho más fácil calcular el determinante, ¿sí? Ahora, como no vieron nada de propiedades, hay que tener en cuenta bueno, justamente las propiedades y cómo se ven modificados los determinantes de las matrices cuando yo les aplico distintas transformaciones, ¿sí? Entonces acá tengo un poco en el libro teórico las propiedades que, bueno, estas, bueno, respecto a linealidad, ¿sí? Que está la aditividad, estos son, en realidad vamos a verlas un poco más adelante, capaz las paso medio rápido, ¿sí? Pero es que si yo tengo una matriz que una de las filas las puedo suponer que es la suma de dos elementos, bueno, puedo plantear, fíjense, todos los otros elementos son iguales, ¿sí? Puedo plantear como la separación entre dos matrices, y entonces ahí el determinante de mi matriz C, que era la que tenía en una fila dos elementos sumados, bueno, ese determinante va a ser igual al determinante de la matriz A, que va a ser la matriz que tenga uno de esos elementos en esa fila, y la matriz B, que es la que tiene los otros elementos. ¿Sí? Bien, me comentan ahí en el chat que esa fue la propiedad que vieron, así que bien, voy pasando. Acá tienen otra que es, es similar, que si tengo una fila multiplicada por un escalar, ¿sí? Yo puedo, el determinante de esta matriz, entonces, que tiene una fila multiplicada por un escalar, bueno, puedo sacar como ese escalar como de factor común, ¿sí? Lo saco para afuera del determinante y me va a quedar entonces
que el determinante es el de la matriz sin el escalar por el escalar. Bien. Un poco de esto surge lo que hay un corolario por acá, esto. La propiedad de que si yo tengo entonces el determinante de una matriz multiplicada por un escalar, ¿sí? Que en este caso, fíjense, no es una fila de la matriz multiplicada por el escalar como era la propiedad anterior, sino que es toda la matriz multiplicada por el escalar, ¿sí? Entonces, acá, como se ve un poco en la demostración, yo tenía, como tengo toda la matriz multiplicada por un escalar, tengo todas las filas multiplicadas por un escalar también, ¿sí? Es equivalente plantear eso. Entonces, como que saco de factor común de la primera fila ese escalar, pero también lo puedo sacar de la segunda fila, y de la tercera fila y de la cuarta fila, así hasta completar todas las filas. Entonces, lo estoy sacando n veces, ¿sí? Siendo n la dimensión de la matriz. Así que bueno, un poco eso ahí, un corolario. Y acá es un poco lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Cómo afectan las operaciones que nosotros vamos a realizar para escalarizar la matriz, cómo afectan el determinante. Bien, entonces, acá tenemos intercambio de filas, ¿sí? Una de las transformaciones elementales. Si B es la matriz que se obtiene de A, pero intercambiando dos de sus filas, entonces el determinante de B es igual a menos el determinante de A. ¿Sí? Acá si quieren, bueno, tienen la demostración como para verla, pero quédense con esa idea. Si B es una matriz que se obtiene intercambiando dos de sus filas, entonces el determinante se multiplica por menos 1. ¿Sí? No sé si quieren, capaz que podemos ir, porque yo había pensado después, más adelante, otros ejercicios para aplicar esto, pero bueno, ya lo podemos ir viendo, ¿sí? Como que adelantándonos, dejamos un poco en pausa eso de escalarizar la matriz y vamos a aplicar esta propiedad puntualmente, ¿sí? Del intercambio de filas con el ejercicio, ¿cuál era? Por acá. El ejercicio 3, primera parte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da este ejercicio? Este ejercicio nos da una matriz genérica y nos dice que el determinante de esta matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I es 5, ¿sí? Y nos dice calcular los siguientes determinantes y nos da 4 matrices, ¿sí? Tenemos que calcular el determinante de cada una de esas matrices. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar transformaciones a estas matrices que nos dan para de alguna manera hacer aparecer esta matriz que nos dan, que nosotros sabemos el determinante, ¿sí? Entonces, sería la primera parte, que en realidad no está numerada, pero como parte A, ¿sí? Mi matriz a la que yo quiero calcular el determinante es DEF, creo que es así, A, B, C. Bien, y yo lo que quiero hacer, como acabo de comentar, es, a partir de transformaciones, hacer aparecer esta matriz A, si quieren llamarle, ¿sí? Esta matriz original. Entonces, ¿alguno me puede decir qué se parece que se le, o sea, qué transformaciones se le aplicaron a esta matriz original para obtener esta, a la cual nosotros queremos hallar su determinante? Hiciste cambio de filas 2 veces. Ahí está. Si lo ven, lo pueden ver tanto de un lado para el otro, ¿sí? Pónganle que a este yo le llamo B, y no sé, me anoto por acá, después lo pongo bien, y A es mi matriz original, ¿sí? A, B, C, D, que a su vez sabemos que vale 5. Entonces, se le cambió las filas 2 veces, ¿sí? Yo quiero que GHI aparezca abajo, entonces haría F2 por F3, y de esta manera me quedaría GHI, acá ABC, y acá DEF. ¿Sí? Ahora, a esta matriz, que yo le puedo llamar B', ¿cómo me alteró el determinante? Entonces, aplicando esta propiedad, sé que B es la matriz que se obtiene de A intercambiando de sus filas. Entonces, el determinante de B
es menos el determinante de A. Pasado a lo que es nuestro ejercicio, yo obtuve mi matriz B' cambiando 2 filas a la matriz B. ¿Sí? Entonces, determinante de B' es igual a menos el determinante de B. Y ahora, de la misma manera, yo lo que voy a hacer acá es F1 intercambiarla por F2. Y de esta manera obtengo esta matriz, que no es otra cosa que mi matriz A. ¿Sí? Y aplicando nuevamente esa propiedad, yo esta matriz A, ¿cómo la obtuve? Intercambiando 2 filas de mi matriz B'. ¿Sí? Entonces, aplicando nuevamente lo mismo, la misma propiedad, ¿sí? La definición de esa propiedad, entonces el determinante de A es menos el determinante de B'. ¿Sí? Juntando estas dos cosas, obtengo que en realidad el determinante de A es igual al determinante de B, que es igual a 5. ¿Sí? Porque, bueno, como me lo multiplica por -1, al cambiar 2 filas, o sea, hacer 2 veces un intercambio de filas, me va a quedar -1 por -1, me da 1 y me queda igual. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Entonces sería la aplicación un poco de esta primera propiedad. ¿Estamos claros? Asumo que sí, entonces si no hablan. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir viendo las propiedades, ¿sí? Que tendrían que ir apareciendo nuevas operaciones, entonces. Ahí la demostración, o me salteé algo, o no, está bien. Acá entonces pasa a otra cosa que es otras propiedades, ¿sí? Determinantes nulos. Cuando el determinante de una matriz es 0. ¿Cómo puedo hacer yo para ver una matriz y medianamente rápido darme cuenta de que el determinante de esa matriz es 0? Entonces, nos tira como varios piques, no son piques, ¿sí? Conceptos que hacen que una matriz tenga determinante 0. Entonces, una fila de ceros hace que el determinante sea nulo, ¿sí? Eso de una. 2 filas iguales, determinante nulo. Me salté una por ahí, la C acá. 2 filas proporcionales, es decir, si yo tengo F1 es igual a alfa por F3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también el determinante es nulo. Y después, como más genérico, es que si una fila es combinación lineal de las otras filas, entonces el determinante es 0. Esto de combinación lineal, en realidad, o sea, lo que dice este enunciado es que básicamente si yo me pongo a escalerizar, voy a obtener una fila de ceros. Y entonces por lo que sería la propiedad 3A, que es la que vimos ahora hace un rato acá arriba, tengo una fila de ceros, entonces mi determinante es nulo, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen, pasando medio rápido, ¿no? Entiendo que la van a ver en teórico después más tranquilas, incluso más tranquilos. Incluso van a ver las demostraciones y tal. Medio para mostrarles que también toda esta información está en el libro y nada, está obviamente a su alcance. Y bueno, acá un poco entonces llegamos a lo que nos importa un poco más, ¿sí? Recuerden que habíamos arrancado por el tema ese de escalerizar una matriz, de cómo cambia cuando yo aplico otras transformaciones, aparte de la que ya vimos que era la de intercambiar 2 filas, ¿sí? Entonces, si B, acá leo, ¿no? Combinación lineal de filas, primer propiedad de este punto 4. Si B es una matriz que se obtiene de A sumando a una fila de A un múltiplo de otra fila, entonces los determinantes son iguales. ¿Qué es eso? Es aplicar una transformación lineal, una transformación elemental del tipo 3. ¿Sí? Era cuando yo hago, por ejemplo, F1, la cambio por F1 más 3 F3. ¿Sí? Bueno, una transformación de ese tipo me mantiene el determinante. ¿Sí? El determinante es igual. Y fíjense que aplicando
con una transformación de ese tipo, yo siempre puedo escalarizar una matriz. Si es que, sí, siempre la puedo escalarizar, ¿sí? Entonces, aplicando eso, yo sé que el determinante es igual, la voy a poder escalarizar hasta obtener una matriz diagonal, y de esa manera calcular el determinante fácilmente, ¿sí? Sin tener que hacer mucha magia después ni nada. Y después acá hay una más, que si aplico una transformación de este tipo, ¿sí? Beta, yo voy a cambiar mi fila AJ, la voy a cambiar por beta AJ más alfa AI. ¿Sí? Entonces, esto, como vimos ya, no es una transformación elemental, ¿sí? Porque está multiplicando la misma fila que va a sustituirla, está multiplicando por un número, en este caso beta. Bueno, entonces ahí el determinante sí me cambia, y si B es la matriz que obtuve luego de hacer esa transformación, el determinante de B es igual al determinante de mi matriz original A por beta, que es ese número que está multiplicando a la fila que yo modifiqué. ¿Sí? Así que bueno, en realidad un poco vamos a usar estas dos. Esta que no me lo modifica, ¿sí? Una transformación elemental, y esto que eventualmente sí me lo modifica. Se pueden ver que esta propiedad B es como una generalización de la propiedad A, ¿sí? La propiedad A, si yo me tomo acá beta igual 1, coinciden, ¿sí? Yo me tomo beta igual 1, entonces B es igual a A, y estoy dentro de lo que dice la propiedad A. Bien, y después, si no me equivoco, por acá abajo, bueno, acá dice que es lo mismo, todas esas propiedades vistas en filas se cumplen también para columnas, ¿sí? Así como es lo mismo hacer un desarrollo por columna que por fila. Y después por acá, propiedades por columna, un poco lo que mencionamos hace un rato. Y no sé, creo que está por acá, me lo habré pasado, que también en el libro está el tema de que matrices triangulares, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Bueno, pero capaz que mucha información, sí, para ustedes, que si no habían visto mucho, ahí ya medio les tiré como que casi que todas las propiedades que van a usar, no todas, pero unas cuantas. Así que vamos a bajarlo un poco a tierra aplicándolo en un ejercicio, ¿sí? ¿Hay alguna duda de todas esas propiedades que fuimos leyendo? ¿O estamos bien? Todo bien. Impecable. Entonces, había pensado para aplicar este ejercicio el G. ¿Bien? Bueno, creo que está ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a anotar acá por las dudas. Si yo hago FI, lo cambio por FI más alfa FJ. Entonces, si esto es como un resumen de esas dos propiedades que son un poco las que vamos a usar ahora. Y si yo hago FI, lo cambio por alfa FI más beta FJ, o capaz que para dejar igual que como está en el libro. Entonces ahí el determinante de B es beta por el determinante de A. Sí, es un poco esas dos propiedades que vimos de combinaciones lineales. Entonces, empiezo haciendo F3 más F1, ¿sí? Esta operación no me va a modificar mi determinante, ¿sí? Capaz que lo escribo mejor, pero che. F3 la cambio por F3 más F1. Y después voy a hacer que F2 la cambio por F2 menos 3 F1. ¿Sí? Ninguna de esas operaciones me cambia mi determinante.
Entonces, acá voy a poner un símbolo de igual, ¿sí? Porque mi determinante va a ser igual. Si bien la matriz cambia, entonces acá voy a tener 3, menos 1, 0, 2, menos 6, menos 4, 3, menos 3, 0, y 2, menos 6, 4. Y después acá sumo, ¿sí? 0, menos 1, 1 y 6. Bien. Ahora yo querría tener ceros acá y acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Para seguir escalarizando. Entonces, bueno, voy a hacer, por ejemplo, fila 3, fila 4, perdón, más fila 2, ¿sí? Así se me va ese 4 abajo. Y después voy a hacer 4 fila 3 menos, o bueno, puedo hacer menos 4 fila 3 más fila 2, ¿sí? Esto para cambiar la F3 y esto para cambiar la F4, ¿sí? Entonces algo que pueden ver es que esta transformación, como yo voy a cambiar la fila 3 y estoy multiplicando la fila 3 por un número, en este caso menos 4, bueno, entonces estoy dentro de una transformación de este tipo y me va a modificar el determinante, ¿sí? Esta primera no me lo modifica porque sigue siendo como las que habíamos aplicado antes, ¿sí? Entonces, para facilitar un poco el tema de la notación, le voy a llamar a esto, a ver si yo tenía mi matriz original A, voy a llamar a esto A', y aplicando estas transformaciones yo voy a obtener A segundo, ¿sí? Que tiene la forma, la primera fila no se ve modificada, la segunda fila tampoco, la tercera fila sí, es menos 4 más menos 4, 0, acá tengo menos 4, y acá tengo 6 por menos 4, menos 24, más menos 4, menos 28. Y después sumando fila 2 y fila 4, tengo 0, 0, menos 1 y menos 7. ¿Sí? Y acá tengo que tener este cuidado de que A segunda fue la matriz que obtuvimos, ¿sí? En este caso sería B. Y la obtuvimos a partir de A', que en realidad tenía el mismo determinante que A. Entonces, A segunda es menos 4 veces el determinante, si quieren podemos poner de A', que es igual a menos 4 veces el determinante de A. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Cómo nos va a cambiar el determinante? Sí. Yo ahora, póngale que hago una, o sea, yo lo que quiero es el determinante de A. Entonces, bueno, acá en la A puedo despejar y sé que el determinante de A, es el determinante que yo obtenga de mi matriz A segunda dividido menos 4, ¿sí? Esa es la manera de la que nosotros vamos a calcular el determinante. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ahora, capaz que desarrollar por la primera columna, porque tengo 3 0 y un 1, ¿sí? Y después me queda una matriz de 3 por 3 por calcular, y ahí aplico Sarrus. Bueno, ahí obtendría el determinante de A segunda. Ese número que obtengo lo divido entre menos 4 y me da el determinante de mi matriz original. Bien. Así que, bueno, vamos a... Alfa y beta tienen que ser enteros, preguntan ahí. No, no tienen que ser enteros. Tienen que ser, son reales nomás, ¿sí? En general, se utiliza, o sea, generalmente vas a usar acá cuando incluís alfa y beta para que sean enteros y no te empiecen a aparecer fracciones. Porque fíjense que acá en la A nosotros lo usamos
esta operación para hacer aparecer un 0 en la tercera fila. Bueno, este 0 en vez de hacer menos 4 por F3 más F2, podríamos haber hecho F3 menos F2 por un cuarto, ¿sí? Y bueno, el tema es que ahí nos arrancan a aparecer fracciones y capaz que es más molesto trabajar con fracciones, ¿sí? Pero en general, si vas a trabajar con fracciones, es mejor aplicar esta transformación y que no se te alteren los determinantes. Bien, entonces, siguiendo, ahora voy a aplicar una última transformación que va a ser F4, va a ser menos 4, F4 más F2, más F3, perdón. ¿Sí? Que nuevamente me va a cambiar el determinante. Esto acá, lo pongo acá. Y acá también modifica, capaz que mejor. Bien, y esto le voy a llamar a tercera. Y la matriz que obtengo de hacer esa última transformación bueno, y acá tengo 4, menos 4, 0, y 7, menos 7 por menos 4, 28 más menos 28, y obtuve otro 0. Y nuevamente, donde a tercero, ¿sí? El determinante de a tercero es menos 4 por el determinante de a segunda. Entonces, perdón, sería, es el determinante de a tercero dividido menos 4. ¿Sí? Y acá yo juntando esto, voy a tener que el determinante de a es el determinante de a tercera dividido menos 4, dividido menos 4, que es igual a dividido menos 4 por menos 4, que es dividido 16. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sería calcular el determinante de esta matriz a tercera y para cómo se asocia eso con el determinante de mi matriz original. Bueno, el determinante que obtengo lo divido entre 16 y me da el determinante original. Bien, en este caso, no sé si alguno ya se dio cuenta. 0. Ahí está, es 0. ¿Sí? Si pueden ver, acá yo obtuve una matriz triangular, entonces multiplico todos los elementos de la diagonal y tengo 1 por menos 4 por menos 4 por 0. Me da 0. ¿Bien? Esa es una manera de verlo, ¿sí? Que la multiplicación, el producto de todos los elementos de mi diagonal me da 0. O también puedo ver que tengo una fila de ceros, ¿sí? Y acuérdense que había una propiedad que decía que si tengo una fila de ceros, entonces el determinante es nulo. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso, al final, esta relación sobre 16 no me aportó tanto porque voy a tener 0 igual, y 0 sobre 16 igual me va a dar 0, pero bueno, yo creo que sirve como un buen ejemplo para que vean esto, ¿sí? Un poco lo que habían preguntado en un principio de otro método para poder obtener el determinante, bueno, escalerizando, teniendo cuidado que si aplico transformaciones de este tipo, me va a modificar el determinante. Acá entonces voy a poner nueva conclusión. Lo voy a... Bien. ¿Alguna duda de eso? De todo el procedimiento. Bueno, muy bien.
eso es un poco algunas propiedades, creo que tengo algunas otras para ver. Las que habíamos, acá no. Vamos a aplicar ahora algunas de las primeras que vimos, primeras que aparecen, que estaban por acá arriba. Esta es la de linealidad, ¿sí? Y, bueno, esas aplicadas al ejercicio. Acá pensaba hacer el 3, ¿sí? Ya habíamos hecho la primera parte, haciendo esos intercambios de filas, sabiendo que cuando yo intercambio una fila con otra, el determinante se me multiplica por -1. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a hacer este último caso del ejercicio 3. Bien, aplicando ya otras propiedades. Paso a copiar, voy a poner de nuevo 1. Voy a poner parte B. Voy así, y así. Bien, ahora, dándoles la gran pista de que se tiene que utilizar esta propiedad. ¿Alguien se anima a decirme cómo usarla? ¿Sí? ¿Cómo obtener? Yo tengo esto lo que sería mi matriz C, ¿sí? Que tengo las sumas esas. Bueno, quiero obtener mi matriz A y mi matriz B. ¿Alguien sabe cómo aplicarlo a esto? ¿Alguien se anima a decirme? No, todos Una tímidos. pregunta, Sí, Martín. Porque, nada, yo creo que ese ejercicio ya lo hice y lo hice haciendo lo mismo, o sea, sumándole una columna, un múltiplo de otra y todo eso. ¿Está mal? no, está perfecto. Ta, ta, ta. Ah, Dio ahí va. vuelta. O sea, haciendo transformaciones como Claro, hicimos en el ponele. anterior. La columna 1 es la columna 1 más 5 veces la columna 3. Después, o sea, fui haciendo por paso. Después poner la última fila toda multiplicada por 2. Entonces Y ahí la hiciste después, dividida a un medio y eso. O sea, dividida a claro, 2. Sí, claro, esa claro. es una posibilidad, sí. Yo quería verlo más aplicando entonces esta propiedad de sí, que nada, igual lo que hiciste está perfecto, ¿sí? Pero bueno, si se fijan, acuérdense que estas propiedades que estamos viendo acá se aplican tanto a filas como a columnas, ¿sí? Nosotros acá tenemos la columna, que como acaban de decir aparte, es a esa columna tengo sumada 2 veces la columna 3, ¿sí? A la columna 1. Entonces, yo voy a separar en 2 matrices, voy a hacer una sin esos términos sumando, ¿sí? Y la otra que tenga los otros términos que estaban sumando. 5C, 5F, y así. ¿Sí? Fíjense que la suma esta no es que esta matriz D sea igual a la suma de estas dos matrices, ¿sí? Lo que son iguales son los determinantes, porque claramente la suma de las matrices no es, porque yo por ejemplo acá tengo 3B más 3B, y me daría 6B, pero nada, remarcar eso, ¿sí? No son la suma de las matrices lo que es igual, sino que la suma de los determinantes de la matriz.
Ahí está. Y entonces ahora, aplicando eso que comentó ahí, comentaban en el chat, que si se acuerdan, yo separé mi matriz D en estas dos matrices. ¿Y qué me facilita eso? En que esta segunda matriz que tengo, si se fijan que era un poco lo que habían comentado, tengo que la columna 1 es igual a 5 veces la columna 3. ¿Sí? Esta columna es 5 veces multiplicada a esta. Y eso había una propiedad, bueno, no la voy a buscar, que decía que si dos filas son proporcionales, que es exactamente esto, entonces el determinante era 0. ¿Sí? Entonces, puedo decir que todo esto vale 0. ¿Bien? Si lo quieren ver un poco más detallado, o sea, sin aplicar esta propiedad directamente con que dos columnas son proporcionales, lo que pueden hacer es aplicar una de las transformaciones que vimos acá arriba, ¿sí? Aplicar esta, que no modifica el determinante. Bueno, yo puedo hacer columna 1 menos 5 veces columna 3. Voy a tener una columna de ceros, entonces el determinante es 0, ¿sí? De 1. Así que, nada, eso, me olvido de esa segunda matriz, y ahora, esta matriz, yo puedo ver que está la segunda, voy a usar ahora, a ver si alguien se anima ahora a decirme, voy a usar esta propiedad. ¿Sí? La que yo tenía un número multiplicando una fila, entonces el determinante, como que salía, ese escalar puede salir del determinante. ¿Cómo puedo aplicar eso a esta matriz? Yo tengo, Un 3 en la segunda columna. bien, tengo 3 en la segunda columna, o sea que esto lo puedo hacer 3 por el determinante de A, y acá le saco ese 3, y acá me quedaría 6 dividido 3, me queda 2H. Y Bien, después un 2 para afuera. ahí está, y después en realidad ya puedo sacar este 2, que es simplemente para facilitarme a mí. Entonces tengo este 2, ¿sí? Entonces, esta matriz que obtuve es la matriz A, ¿sí? Entonces tengo 2 por 3, 6. Tengo 6 veces el determinante de A. Y el determinante de A era 5. Y entonces, esto es 6 por 5, 30. ¿Qué Perdón, concluyo? Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Porque estaba, o sea, hice ese y también hice el anterior y me quedó una duda del anterior. Sí, Si vos restás a la segunda fila 3 veces la primera fila, el determinante te queda igual, ¿no? si vos restás a la segunda fila 3 3 veces, veces la primera, que es lo que hace. sí, O sea, lo único que te va a cambiar ahí es que tenés un 2 multiplicando toda la última fila, entonces te va a quedar 2 por 5. sí. Bien, está. Porque ahora me confundí y pensaba que restar filas o hacer combinaciones de filas te cambiaba el determinante, pero en realidad no. No, claro, porque acordate, vos ahí, si te podés mantener en la cabeza un rato, acá tenés F2, la cambio por F2 menos 3 F1, ¿sí? Sí, Y eso es aplicar una de estas transformaciones. F2 la cambio por F2 menos 3 F1. bien. Bien, si vos tuvieses acá, en vez de D menos 3A, tuvieses 2D menos 3A, 2E menos 3B, 2F menos 3C, entonces habrían hecho algo de este estilo. Ah, y ahí el beta sí sale para afuera. Y ahí te sale para afuera que si lo ves es lo mismo que vos plantees a esto, si tuviese esos coeficientes 2 adelante, Lo saques antes y después hagas la resta, ¿no? sí, o capaz que hacer la resta y después, Y después ahí va, lo veo. pero sí, y entonces te aparecería el 2 de todas maneras, ¿sí? Bien. O sea que sí, es lo mismo. Bien. Bueno, nada, eso entonces, algunos comentarios y nada, ¿quedó alguna duda entonces de este tipo de ejercicios? ¿Sí? De forma genérica, bueno, como acabamos de ver, hay sí dos maneras o incluso más de resolverlo, aplicando estas propiedades, ¿sí? O aplicando transformaciones
y bueno, eso lleva a variaciones, a veces sí, a veces no, en el determinante. Bien. No sé si hay alguna duda hasta ahí, o estamos bien. Bueno, impecable. Y entonces quería ver, no sé si, bueno, si no han hecho nada, en realidad no les puedo preguntar demasiado, sí, pero comentario, este ejercicio 4, yo les recomiendo aplicar lo que vimos al principio de la clase, sí, Sarrus, que hagan los productos de esas diagonales, les va a aparecer, sobre todo me parece acá en esta matriz, les va a aparecer K, bueno, no, ni siquiera les aparece K a la 3, ¿sí? Sí, K, bueno, sí, K a la 4. Pero bueno, vean ahí y estudien el polinomio que les aparezca en función de K, estudienlo, ¿sí? Y acuérdense que igual pueden hacer otras operaciones, como por ejemplo, en esta primer matriz, ¿sí? De la parte A, capaz que hacer fila 3 menos fila 1, y bueno, tienen una fila de ceros, ¿sí? Y capaz que desarrollar por la primera columna. Y bueno, nada, eso, acuérdense, tienen muchas herramientas y obviamente capaz que ahora, así como les comento, esto en el aire no lo casan bien porque no tienen incorporado ni los métodos para calcular los determinantes, ni las propiedades tan adquiridas, ¿sí? Tan presentes en su mente, pero bueno, denle un poco de tiempo, labúrenlo y va saliendo, ¿sí? Así que, Martín, sí, una pregunta, tenía dudas, no sé si me podés contestar de ese que tenés ahí, el 5B. el 5B, sí. No, no, ese es el 5AB, el 5B es solo, el Ah, del bien, sí, el matriz 5 por 5B. 5. Bueno, Es. pensaba hacerlo. Si quieren Ah, bien, bien, entonces, bien, bien. lo vamos a hacer, ¿sí? Un Dale. poco, espero que no sea mucho, capaz que hay gente que ya veo que ha trabajado algo, gente que no ha hecho nada, espero que no sea mucha información toda de una, sí, traten de, bueno, diciéndoles traten de asimilarla, no aporto mucho, pero después piénsenla tranquilos, sí, y bueno, no se asusten, vayan de a poco. Así que vamos con ese, sí, que bueno, considero que en realidad todo esto de la parte, el 5A, es bastante sencillo, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, en el caso de la traspuesta, como tengo la propiedad que habíamos escrito un poco más arriba, esta propiedad, sí, que el determinante de una matriz es el mismo que el determinante de esa matriz traspuesta. Bueno, siempre que me pidan calcular el de algo traspuesto, la puedo como que eliminar, ¿sí? Me puedo olvidar de todas las t que me aparecen transponiendo porque no me importa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, determinante de A por A traspuesto es lo mismo que determinante de A por A. Y bueno, una propiedad muy importante es, voy a ponerlo acá, propiedad, medio al margen, que de forma genérica el determinante del producto es el producto de los determinantes. ¿Sí? Eso se usa mucho. Entonces, como comentario medio rápido, tiro dos como que resoluciones del 1.5a. Voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, usando esa propiedad que acabamos de ver y la de la traspuesta, la parte f yo tengo que determinante de A por A traspuesta es determinante de A por determinante de A traspuesta, que es igual a determinante de A por determinante de A, que es igual a determinante de A a la 2. ¿Sí? Y después, medio rápido, algo que vamos a usar ahora en la parte B es esto de el determinante de 3 por B traspuesta. Ya les digo, la T traspuesta me la puedo olvidar, entonces me queda determinante de 3B, y acuérdense que cuando sale un escalar, lo saco hacia afuera del determinante, me va a quedar elevado, en este caso son matrices genéricas de n por n, me queda elevado a la n. ¿Sí? Eso surge de justamente esta propiedad que yo, como tengo toda mi matriz multiplicada, en este caso del ejemplo, por 3, voy a tener toda mi primera fila por 3, toda mi segunda fila por 3, mi tercera fila por 3 y así todas las n filas. Entonces yo voy a ir poder sacar de a uno esos 3, fila por fila, n veces.
¿sí? Porque tengo n filas. Es un poco lo que dice el corolario de acá, ¿sí? Ahí. El determinante de alfa por A es igual a alfa a la n por el determinante de A, ¿sí? Eso no se olviden que lo saco, pero lo elevo a la n, ¿bien? Así que vamos entonces ahora sí con el 1,5b, que me dice todas estas matrices son de 5 por 5, sé que el determinante de A es igual al determinante de B y es distinto de 0, y a su vez sé que el determinante de B y el de D y el de C, perdón, es 4 y 2, ¿sí? Y me pide hacer esta cuenta, determinante de A traspuesta por C a la menos 1, por B a la menos 1, por 3D traspuesto a la menos 1, menos el determinante de 4CD menos 1 por A la menos 1 por B traspuesto. Bien, entonces, lo que vamos a empezar a hacer es, o sea, con lo que vamos a empezar es aplicar esta propiedad, ¿sí? Yo tengo el determinante de el producto de varias matrices. Bueno, eso lo voy a separar, ¿sí? Voy a poner barritas de determinante en todos lados, cosa que me queden de a una matriz o eventualmente, si tengo paréntesis, de a dos matrices, ¿sí? Y otra cosa que voy a hacer es la T de traspuesta, me la olvido, ¿sí? Ya ni lo pongo porque en este caso, por ejemplo, que yo separaría, me quedaría A traspuesto, eso yo ya sé que es igual al determinante de A, ¿sí? Así que le voy a borrar el A traspuesto, ¿sí? C a la menos 1, B a la menos 1, y acá sí me quedaría el T me lo olvido, pero tengo el determinante de 3D a la menos 1, menos, acá el 4 lo dejo ahí con el C, pero podría quedar en otros lados también, ¿sí? Porque los escalares son conmutativos con las matrices, y acá nuevamente me olvido de ese D, y cuando digo de esa T, entonces me quedaría esto, que bueno, que esto ya a su vez voy a meter acá como un paso intermedio, que me queda eso, ¿bien? Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se comporta el determinante de la inversa? bien. El determinante de la inversa se comporta de la siguiente manera. Básicamente lo voy a poner acá. El determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de mi matriz, ¿sí? Esto se puede ver un poco si yo planteo que A por A a la menos 1 es la matriz identidad. Entonces, si yo planteo el determinante acá, me queda el determinante de la identidad, que es 1, y entonces acá separando me va a quedar A. ¿Sí? Y paso dividiendo el determinante de mi matriz A, que sé que es distinto de 0, entonces puedo hacer esa división. Sé que es distinto de 0 porque existe la inversa de A, ¿sí? Acuérdense que hay un teorema que dice que A es invertible si solo si el determinante de A es distinto de 0. ¿Bien? Bien, gracias. Eso queda medio al margen. Paréntesis. Bueno, entonces siguiendo y aplicando eso, voy a tener determinante de A por 1 sobre determinante de C, 1 sobre determinante de B, y acá fíjense que tendría 1 sobre determinante de 3D.
menos, acá ya este 4 lo puedo sacar, como habíamos visto, 4 a la n, ¿sí? En este caso n es 5, entonces me queda 4 elevado a la quinta por 1 sobre el determinante de d, y ahí me queda 1 sobre el determinante de a por el determinante de b, ¿sí? Bueno, ahora voy a simplificar un poco utilizando este dato, ¿sí? Que los determinantes de a y de b son iguales, y bueno, que el dato de que es distinto de 0 es justamente porque te plantean acá la inversa de a y la inversa de b, ¿sí? Y si fuesen igual a 0, justamente por este teorema que tenemos acá, no serían invertibles y no existiría ni a la menos 1 ni b a la menos 1, ¿bien? Entonces, como son iguales, se me anula acá, se me anula acá, y lo otro que me quedaría desarrollar, entonces, es este 3, sacarlo para afuera del determinante, ¿sí? Entonces, tengo c, 3 a la 5, por el determinante de b, menos 4 a la 5, por el determinante de c, sobre el determinante de d. Bien, y ahora simplemente sustituir con los valores. El de c es 4 y el de d es 2. Entonces me queda 1 sobre 4 por 2, 8. 8 por 3 a la 5 menos 4 a la 5, y este era 4 y 2, 4 a la 5 por 2. Bien, esto no sé si tenía... o sea, este sería el resultado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguno se perdió ahí en el camino? ¿O... no me acuerdo? Ivana, que tenías No, bien. una pregunta, Sí, quedó... no sé, porque me suena que no me dio eso. ¿Tenemos a subir un poquito? Mm, A ver qué hice. capaz que una cosa que puede marear un poco es acá, cuando vos pasás eso, que no es lo mismo... Uy, no es lo mismo esto, ¿sí? Que es, como ya vimos, todo este desarrollo, que si nosotros hacemos, en realidad tenemos, ¿sí? Que sería más bien el caso que teníamos acá. ¿Sí? En realidad este 4 lo podríamos tener multiplicado por esta d. Sí. Entonces esto en realidad lo que nos queda es 3 a la 5 por d a la menos 1, y es 3 a la 5 sobre d. ¿Por qué 3 a la 5? El 5 porque eran matrices de 5 por 5. Ah, mirá, no Bien, sé. y por Bueno, a ver, esta propiedad le acá. pongo captura. Ah, bueno, si lo subís, ya fue. O sea, subís el PDF este. Sí, sí, lo subo. Sí, pero Ah, era no, entonces no. de esta propiedad. ¿Sí? Seguramente es eso. Está bien. Nada, eso es igual también tener claro esta diferencia, ¿sí? O sea, si tengo el paréntesis es porque la matriz que tiene la inversa es 3D. En este caso tengo la inversa de D y esa inversa después multiplicada por 3, ¿sí? Pero ahí vieron que me cambia sustancialmente el resultado del determinante, ¿sí? Porque acá me aparece este término de 3 a la 5 dividiendo, y acá me aparece multiplicando. Bien. Bien, pero una pregunta, ponele. Sí, Viste que hay un momento que te dice b a la menos 1. sí. ¿Eso cómo lo escribís? 1 sobre... Ahí va, este b a lo menos 1 fue que lo escribí acá, 1 sobre el determinante de Ah, d. bien, se te cancela con A, bien, eso lo hice bien entonces. Y o sea, los que tenés el número sería la inversa del número. El inverso del número, ¿no? ¿Cómo? O sea, viste que vos tenés que el determinante de C es 4, entonces C a la menos 1 es 1 sobre 4, o sea, un cuarto. Sí, claro. ¿Qué tal? O sea, yo acá puse el determinante de c a la menos 1 es igual a 1 sobre el Ah, determinante de c, que al fin y al cabo es lo mismo que 1 sobre 4.
sea, entonces seguramente me haya equivocado en eso, en ese tema del 3 y el 4. Sí, acordate que es eso, cuando estás multiplicando una matriz y vos lo sacás para afuera del determinante, te queda multiplicado, te queda elevado a la n, siendo n la dimensión de la matriz con la que estés trabajando. ¿Sí? Por eso nos dan este dato de que son matrices de 5 por 5. Si no, o sea, como que no te importaría mucho. Y por eso en este caso, que hicimos ahí medio a la carrera del 1,5a, la parte E, nada, ese 3 que sale, ¿sí? Este 3 yo lo saco para afuera del determinante, me queda elevado a la n porque me dicen que son matrices de n por n. Bien, Martín, te puedo hacer una pregunta. sí, ¿El determinante puede dar cualquier real? sí, puede valer O cualquier... sea, no, porque los que hemos visto son 1, 2, 3, 0, pero nunca No, nos ha dado tipo pi, ponele o raíz de 2, tipo ningún nos puede dar alguna vez. sí, obvio, te puede dar porque, o sea, ya una matriz, si yo te planteo una matriz de 2 por 2, pone que te hago esto, y el determinante de esto va a ser pi por 1 menos 0 por 1. Y esto te da pi. Y esto es una matriz totalmente válida, ¿sí? O sea, te puede dar cualquier número real, sí. Bien, gracias. No. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, si no hay duda, vamos a ir medio dejando por acá, ¿sí? Queda, bueno, sigan trabajando con estos ejercicios, ¿sí? Calcular unos cuantos determinantes tienen ahí para calcular, aplicando los distintos métodos que fuimos viendo. Y bueno, acá ya les había comentado un poco al principio, ¿sí? Algunas demostraciones, que estas les recomiendo trabajarlas un poco como este ejercicio, ¿sí? Como el 5. Planteando. Si dos matrices son iguales, entonces el determinante es igual, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ir viendo, por ejemplo, acá qué valores puede tomar el determinante de la matriz. Si A, la 2 es igual a A, bueno, planteo, los determinantes son iguales, y bueno, estudio un poco ahí, ¿sí? Y después el 7 y el 8 son similares. Nada, vean de aplicar, la idea sería poder obtener una matriz para calcular el determinante, una matriz triangular, ¿sí? Y poder hacer el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, bueno, ¿qué transformaciones le tengo que aplicar para obtener esa matriz triangular, ¿sí? O incluso diagonal, pero bueno. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en el 7, si se fijan, cualquier fila que agarre, yo le resto a la primera fila y voy a tener todos ceros, excepto en la entrada la entrada que pertenece a la diagonal, que voy a tener un -1. ¿Sí? Entonces, de esa manera, restando todas las filas, voy a obtener una matriz triangular. ¿Bien? Eso como pique para que lo tengan y lo piensen. Acá es un poco lo mismo, sí, pero con la última fila. Yo tengo la primera fila menos la última, me va a quedar 1 menos n y todo lo demás ceros. Y bueno, después la B, un caso un poco más especial, pero es lo mismo, solo que con las columnas. ¿Sí? Y bueno, nada, un poco eso como comentario de algunos ejercicios ahí que ya pueden ir haciendo. Y después las aplicaciones hay varias que son muy literales, ¿sí? Como por ejemplo este primero es, yo acá aplicaría Sarrus en la matriz de 3×3, desarrollarlo hasta cierto punto, ahí fíjense que tanto lo van a desarrollar, y después desarrollar este término, ¿sí? Y simplemente ver que son iguales uno a otro. Bien, ya en la clase que viene yo tenía pensado capaz que ver ¿sí? De la regla de Kramer, que es para utilizar los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones, y capaz que el de geometría en el plano, que capaz que es un poco interesante y como para ir introduciendo lo que se viene, que va a ser todo geometría en el espacio, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso como un comentario de los ejercicios que quedan ahí para hacer. Martín, disculpa de Sí, nuevo. ¿Tenemos a mostrarme cómo te digo que lo corregí a ver si me quedó igual? sí.
Está bien, bien, me quedo igual que vos. Bien, impecable. Bueno, así que nada, si no tienen ninguna otra duda ni nada, dejamos por acá, sí, métanle a eso y nos vemos el jueves, ¿vale? Nos vemos. Saludos, profe. Chao. Nos vemos. Chao. Pase bien.